¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y me encontré con este libro, Psicología Pound contra el pensamiento positivo y naif. ¡Ay, no! Víctor Amat, ¿cómo estás? Psicólogo y bueno, tanta cosa de posgrado de intervención breve, ha creado la escuela Palo Bajo donde impartes enseñanzas, pero un poco diferentes, ¿no? Un poco diferentes, sí. Pensé que en psicología estaba todo dicho de una misma manera, ¿no? Así que hemos buscado una manera diferente de explicar las cosas. Pero mira, aquí hemos tenido a toda esta gente que viene acerca de la psicología de la felicidad, ¿no? Y que hay que ser felices. Por fuerza. Por fuerza. Si no eres idiota. Si no, pues, o sea, la estás regando. Claro, es como que es una industria de la culpa, ¿no? Te obligamos a ser felices y si no lo eres, es por tu culpa. O sea, tienes un problema porque no eres capaz de ser feliz cuando en realidad la vida sería lo contrario, ¿no? Uno viene aquí un poco a sufrir. Oye, pero yo discuto mucho con mi esposo esta parte del pensamiento positivo y negativo. Porque yo siempre soy de la idea del pensamiento positivo. Porque él dice, no, es que o sea, entonces ahí estoy malentendiendo. No, verás, la persona que es positiva de manera espontánea es una maravilla. Quiero decir, tú, si espontáneamente frente a una dificultad de la vida, tú dices, oye, pues yo le veo el lado bueno, yo veo que me puedo arreglar con esto, yo tengo confianza en la vida, pues eso es genial. El problema es cuando no eres así y te obligan a ser así, ¿no? Es como cuando mi mamá le decía a mi hermana que le convenía determinado chico, ¿no? Que no le gustaba, ella quería otro. Y le decía, pero a ti te conviene este chico que es trabajador, que es no sé qué, y ella le daba como un poco de ascazo esta persona. Entonces, ese gilipollas. Claro, este gilipollas, no quería decirlo, pero gracias. Entonces, la cuestión aquí es esa, hemos de darnos cuenta cuando forzamos al otro a algo que no le es natural. Y eso es perverso, porque en el fondo la obligación siempre nos lleva a estar peor, no a mejor. Sí, fíjate que yo he visto que muchos influencers o muchas podcasts de superación personal que hacen entre amigas son muy famosos porque dicen groserías, pero desde yo muy chava, si decía una grosería, mi hermana me decía, es que a ti no te queda. Es que sí, claro. No era una cuestión moral, religiosa, ni nada de eso. No. Me decía, es que a ti no te queda. Y a mi hermana le quedan también que no se oyen como groserías. Exacto, es que hay gente que tiene gracia para eso, ¿no? Y una las fuerza y no te queda. Y digo, no, pues bueno, pues vamos a pensarle de qué otra manera sí nos van a ver sin decir gilipollas. Bueno, claro, porque al final hay gente que simplemente con su presencia ya se deja ver, ¿no? Pues sí. Fíjate que aquí me hablas de una sociedad de sobreprotegidos y es que en esta parte yo la entendía como sobreprotegidos porque ¿cómo vas a estar triste? Sobreprotegidos porque ¿cómo vas a tener un pensamiento negativo? Sobreprotegidos, pero la gente se sigue suicidando. Y más que antes. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Es la paradoja, eso que te decía, la obligación de la felicidad nos lleva a darnos cuenta de cuán desgraciados somos. Y en realidad la vida, aunque cueste decirlo, o a lo mejor a la gente no le gusta que se le digan las cosas como son, pero la vida tiende a traernos, ¿no? Muchas más mierdas que no aspectos felices. Por eso es importante darse cuenta cuando uno está bien, porque tiene el contraste, ¿no? Eso la filosofía china ya lo ha dicho desde, ¿no? El Tao ya lo dice, solo para darte cuenta de que eres feliz tienes que haberlo pasado mal. Entonces, es verdad que hemos construido una cultura, una sociedad donde intentamos que nadie sufra, ¿no? Aparentemente nadie debe sufrir, se le facilita todo para que no tengas que sufrir, pero paradójicamente eso cada vez nos está convirtiendo en más débiles, en menos capacidad de adaptación a las dificultades, ¿no? Dice, el engaño del pensamiento naif, y entendiendo naif como esta parte ingenua, pero no ingenua natural, ¿no? Como más onzona o más, ¿cómo podría ser? Claro, mira, por ejemplo, el pensamiento naif yo lo defino de una manera muy, muy específica, y es que se ha hecho con una creencia de que tú puedes superponer a una situación negativa o una emoción negativa, tú le puedes superponer una emoción positiva.
Y a partir de ahí se ha cimentado toda la autoayuda. Tú estás mal, pero si te lo propones puedes estar bien. Sin embargo, eso es no entender cómo funciona el ser humano. El ser humano está diseñado para evitar lo malo. Por lo tanto, cuando una emoción, diríamos, desagradable nos llama, es mucho más potente que la emoción agradable. Nunca vas a poder superponer una emoción agradable sobre una desagradable, porque eso llevaría a la pérdida de tu propia supervivencia. Si tú, por ejemplo, mira, yo te lo pongo un ejemplo dramático. Tú tienes carne podrida y la carne podrida te da asco. El asco es una emoción básica. Si tú hueles esa carne y tienes que comerla, tu cuerpo va a reaccionar aversivamente a esa carne. ¿Qué te estaba diciendo el pensamiento positivo o naif? Te está diciendo, si tú te lo propones, esa carne va a estar buena. Piensa que es mermelada, ¿no? Pero tu cuerpo está reaccionando de una manera. Entonces, lo que es muy importante para mí, como psicólogo, después de 25 años de psicólogo, es no caigamos en la banalidad de no escuchar o no ver al otro. No hay que ver al otro y hay que ver al otro en qué situación está para poderle recomendar las cosas. Pero, entonces, ¿qué pasa con todas estas teorías donde resignificamos hechos? ¿No? Por ejemplo, lo hacemos en PNL, lo hacemos en psicoterapia gestal, donde resignificamos un hecho de nuestro pasado, de nuestra infancia, no nada más de ponerle algo encima, sino de darle otro sentido a eso que nos ocurrió, que hoy ha sido muy malo. Es una técnica. Las técnicas funcionan cuando funcionan, ¿no? Tú tienes un martillo, si tienes que clavar un clavo, te funcionará. Pero no todas las cosas van a funcionar con un martillo. Hay veces que necesitarás una rosca, una llave inglesa, decimos en España, ¿no? Una llave de rosca, otras veces necesitarás un destornillador. Entonces, la resignificación es una técnica que sirve cuando sirve. Cuando no sirve, hemos de tener otra técnica. Y si solo tenemos esa, al final no deja de ser una autoayuda pobre, ¿no? ¿Cuánta gente y tú puedes hablar con ella y tratar de que le dé un significado diferente a un evento traumático del pasado y no puede? Sí, o sea, un accidente, una muerte, una violación, ¿No? Y en una parte de mi libro hablo del perdón y digo... sí, casi al final. Sí. Esa le puse una muy especial. Una doble, Pero en el fondo yo no estoy diciendo nada, diríamos... El perdón lo cura todo. Eso es una mentira. Es una verdad. No. ¡Claro! Depende de lo que... Porque dije, no quería llegar ahí, porque dije, vamos a debatir. Es que hay cosas que son imperdonables. ¿Por qué? La creencia de que solo si perdonas puedes pasar hacia adelante, eso es una creencia, no es una realidad. Hay personas que han pasado situaciones durísimas y las han llegado a pasar, pero a lo mejor no las han podido perdonar y no pasa nada, la vida puede continuar. Sí. Es cierto que desde una perspectiva a lo mejor evangélica, el perdón se ha construido como una cosa, diríamos, universal, pero no es así. Mi experiencia con 25 años de psicólogo clínico es que hay cosas que son imperdonables y eso no significa que tú no las puedas trascender, ¿no? Yo qué sé, ahora me lo invento, una persona que nos esté escuchando que ha sentido el abandono de una pareja o el engaño de una pareja y tú puedes de una manera consciente decir, bueno, yo continúo con esta pareja, pero el engaño no es fácil de perdonar. Una puede a lo mejor decir, bueno, lo voy a dejar pasar, ¿no? Me voy a hacer un poco la loca, pero perdonar es otra cosa. Fíjate, y ahí es donde a veces tiene que ver la parte de conceptual, ¿no? Porque yo como evangélica o como cristiana, sí te puedo decir esta parte donde el perdón, que no tiene que ver contigo, sino conmigo, de soltar, ¿no? Lo cual no significa que no seas un canijo, que no tengas responsabilidad, que no debas pagar, no significa que me vuelva a juntar contigo, que te vuelva a ver. Sin embargo, esta parte liberadora de eso que yo sentí con lo que tú hiciste. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Es decir, yo no doy una receta de que no hay que perdonar. Lo que digo es, si el perdón brota de ti de una manera espontánea, adelante. Es bueno y es sanador para ti. Pues claro que no. Te va la obligación. Te voy a decir por qué. Tú con mi mamá te hubieras entendido bien, te hubieras casado con el director de la oficina del banco. No, sí. Fíjate, te voy a decir por qué no. Porque el perdón no es una emoción.
Entonces, por eso mismo. nunca te van a dar ganas de perdonar, ¿sabes? Claro. No te van a dar, eso de que, ay, el tiempo lo cura todo, Nel. Eso de que, ¿cuándo te va a dar por tu cabeza ganas de perdonar? Justo, pensamos igual. Mira, tú sabes que la Iglesia Católica inventó el diezmo para expiar. No, el diezmo no, la limosna. Claro, la limosna y la expiación es la única manera en la que una puede gestionar todo eso, ¿no? Entonces hay todo un constructo alrededor de eso. Por eso yo siempre hablo. Claro, no, mujer, lo que quiero decir ahí es que lo verdaderamente jodido es cuando tienes que besar a alguien y tiene halitosis. Sí. ¿No? Entonces te estás forzando. Ahí está el punto. A lo que iba es, yo creo, por ejemplo, en esta parte, y hablando, y ya no vamos a hablar tanto de eso, en esta parte donde dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Bueno, perdono, lo decido, lo digo, y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero nunca va a haber ganas. Pero vámonos a otra cosa. Vale. Estoico, fake. Tan malo es pasar por la vida sin mojarse como dejarte la piel en todo lo que haces cada día. En estos tiempos, a la hora de enfrentar tus problemas, se ha puesto muy de moda un discurso al que yo llamo del estoico pijo. Sí. A ver. Bueno, pijo sabes que es como fresa, ¿no? Ah, sí. ¿No? Ah, no, yo soy chica hombre. Ella se fue con un niño genial. Pijo. Me encanta, eso me encanta. No sé qué decirte. Es decir, yo a lo que estoy intentando llegar y lo que pretendo en mi libro es a decirle a la gente no hay verdades absolutas. Sí. Encontremos el punto de conveniencia de cada uno, ¿no? Es decir, tú te das cuenta de que cuando uno tiene una creencia cuesta mucho abdicar de esa creencia. Y yo creo que juzgar a los demás por las creencias que tiene es un error. El libro viene un poco a liberarte de eso, a decir, oye, cada uno tiene una manera de funcionar, respetemos estas maneras de funcionar, ¿no? Y seamos cuidadosos porque la verdadera compasión es esa, ¿no? ¿Y el estoico qué le pasa? El estoico hace lo mismo que el naif. Es decir, pretende que no te importen cosas que te importan. Sí, ¿no? ¿verdad? Pretenden que las cosas no te afecten y que si tienes una pérdida o pierdes el trabajo o pierdes un negocio, pues bueno, eso te puede afectar. Habrá gente que es capaz de no. Pero hay mucha gente que no, claro. Entonces, cuando el discurso es siempre basado en la obligación de... Mira, hace un tiempo leí un libro de un hombre que había perdido un hijo de 4 años en un viaje. Y el de un hijo, yo creo que no debe haber una experiencia más dura que eso, ¿sí? Entonces el hombre escribe un libro de cómo él superó eso. Y tal como yo iba leyendo el libro, él supera eso de una manera enferma. Se desconecta completamente de las emociones y le recomienda al lector que haga eso. Es decir, disociarse completamente de una manera estoica, si quieres, mal entendida, ¿no? Y yo pensaba, este hombre está vendiendo un libro que va a enfermar a la gente, porque lo normal cuando uno pierde un hijo de 4 años es estar muy mal, estar muy jodido y darle un espacio a ese estar mal para poder trascenderlo. Claro, no, es que una cosa es terrible y hay cosas que se llevan durante toda la vida. Claro, ¿no? Yo creo que la vida queda tan marcada que no es igual la vida antes o después. Sí, no. Flojera. Estoy bien porque estoy mal. Claro, la flojera es la capacidad que tenemos de hacer las cosas aún estando mal. ¿Por qué tengo que estar siempre en fire, no? Entonces, cuando uno... yo lo que reivindico es que muchas veces uno puede aceptar que está mal y aún así hacer las cosas, ¿no? Sí, y bueno, hay algunos tips que nos das de supervivencia frente al miedo. Porque la gente dice que... A ver qué dice. Porque la gente dice que no hay que tener miedo. Ya. O sea, bueno, es lo mismo que decías del ejemplo, de negar emociones. Claro, es que hemos de estar en el continuum, ¿no? Hay un continuum del 0 miedo a 100 miedo. Sí. Entonces, el 0 miedo es la psicopatía, o la persona que no tiene ningún miedo de nada a las consecuencias de lo que sea. Nadie quiere estar ahí. Tampoco nadie quiere estar en el 100% del miedo, estar cagado para todo. Entonces, aquí la cuestión, lo que yo propongo a mis pacientes también es, ¿qué cantidad de miedo es la conveniente en este hecho, ¿no? Yo tengo que hablar en público, tenía que venir al podcast, pues yo tenía un poco de miedo, no te conocía, no sé qué va a pasar, he perdido el celular en el taxi, no. Bueno, y venía todo angustiado y entonces digo de repente,
¿qué cantidad de nerviosismo tiene que tener uno para hacer una situación así? ¿Se trata de que yo esté en ausencia de nervios o en ausencia de miedo? ¿O se trata de que yo tenga un miedo que sea sostenible para mí? Yo creo que el entrenamiento del psicólogo, de la psicóloga, es buscar con la persona cuál es la cantidad de miedo eficiente para cada uno. Ya se te quitó, ¿no? Claro, porque es que si no tienes miedo ninguno, no estás bien. Sí, fíjate, eso es lo que a mí me decían de repente en ciertos eventos que he tenido en la vida, ¿no? Como ir a la guerra y todo eso. Entonces, no te sentir miedo. Y decías, pues es que es una parte de sensibilizar que trae consecuencias. Obviamente, claro. Es que imagínate una persona que no tuviera ningún miedo, la atropellaría el autobús saliendo por la puerta. Claro, no podría ser eso. Dices, si bien hay mucha gente que le saca provecho a procrastinar, ya sabes, esos que disfrutan estar al filo y que todo lo dejan hasta el último. Pero no hay placer en eso. No. Sí. Pero ¿por qué lo sigo haciendo? Pero luego, a ver, terapia. Pero cuando lo consigues a última hora, tienes un orgasmo. Yo siempre digo, una persona inteligente que tiene un trabajo, que tiene una formación universitaria, ¿no? Por ejemplo, el típico que llega tarde y todos los amigos le dicen, pues salga usted antes. Y tú dices, ¿tú te crees que un tío que es ingeniero le tienes que decir que se ponga 5 minutos antes? O sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, la procrastinación tiene que ver con el miedo. Yo no quiero enfrentar eso, o lo quiero hacer perfecto, o no sé muy bien cómo lo voy a hacer, entonces lo voy procrastinando. Pero hay un placer muy grande en algunas personas de hacerlo todo en el último momento, de entregar la documentación a las 11:59 y ahí entró. Ay, eso no me pasaba en el trabajo, pero en la escuela sí. ¿Ves? Y te daban buena nota, te daban un 7, un 8 y decías, lo entregué en el último momento, lo hice corriendo la noche anterior y me dieron un 8, no sé qué notas dan aquí, ¿no? Pero sí, un 8 sería casi el tope en España. Pues el 10. Sí. Pero, a ver. Ya. Dilo tú. La mierda de pedir ayuda. ¿Cómo? Claro, porque eso mismo. Tú piensas lo siguiente. Si tú necesitas ayuda, la pides, eso queda acá. Sí. Ahora bien, mira, te voy a poner un ejemplo. Del otro día una paciente mía. Le pedí ayuda a un ansiolítico. Me decía, yo no salgo de mi casa si no llevo un ansiolítico en el bolso. Y a mí, a la que me pongo nerviosa, me tomo el ansiolítico. Y yo le decía, ok, tú le pides ayuda al ansiolítico y el ansiolítico te la da. Pero cada vez que tomas el ansiolítico te manda un mensaje que es, sin mí no pasas. Sin mí no lo haces. Por tanto, el mensaje del ansiolítico, que es una ayuda brindada, lo que hace cada vez es que tú tengas menos confianza en ti misma. Puede pasar, por ejemplo, una persona que tenga miedo a manejar y solo manejo si voy acompañada de mi pareja, ¿no? Pues tu pareja te manda el mensaje de que yo te acompaño porque te quiero, pero también te manda el mensaje de que sin mí no conduces, ¿no? Sin mí no manejas. Claro, entonces hemos de ver, cuando pedimos ayuda, si esa ayuda es puntual, obviamente está bien, pero cuando ya hemos caído en la trampa de la solicitud de ayuda y no podemos vivir sin esa ayuda, cada vez somos más débiles. ¿Cómo somos más auténticos en esta parte? Ahí requieres de la flojera. Es decir, hay un momento en el que yo muchas veces cuando vienen personas, por ejemplo, en España es muy habitual que personas acuden al psicólogo porque tienen miedo a manejar un carro, ¿no? Entonces me dicen, bueno, yo lo que quiero es conducir tranquilo. Y yo le digo, ok, ¿cuántas veces tienes que conducir nervioso hasta que conduzcas tranquilo? Y el propio paciente me dice, no sé, 20, 25 veces. Digo, entonces estás reconociendo que tienes que conducir 25 veces nervioso. Has de aprender a conducir nervioso hasta que estés tranquilo. Eso es un recorrido que la gente no ve. Tú piensas, yo estoy muy nerviosa y de repente que quiero conducir tranquila, pero eso no va a ocurrir. Tienes un recorrido hasta llegar allá. ¿Soy capaz de explicarme? Sí, claro. En la mañana me decía Eli, esta parte de fortalecer. ¿Qué era, Eli? Que nos vamos habituando. La paciencia. La paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia? Claro. Con muchos ejercicios que te saquen de quicio. Y luego también hay persona que es impaciente y yo creo, bueno, una manera de ejercitarla. Cuando uno es impaciente, sabe que puede ser un impaciente reciclado. Oye. Nunca serás un paciente del todo. ¿Reciclado?
Claro, es decir, yo soy un ansioso, soy psicólogo, pero soy ansioso, y el hecho de ser psicólogo no me quitó el ser ansioso. Entonces, soy un ansioso reciclado. En muchas situaciones llego a controlar mi ansiedad, pero no vivo en ausencia de ansiedad. El otro día una señora me decía que quería hacer ejercicio 4 veces a la semana. Había consultado a un famoso gurú de la salud al que seguían todo mundo en las redes sociales. El profesional le había atendido de manera muy cordial y minuciosa. Tras una consulta, el doctor le comentó que hacer ejercicio diario era muy conveniente para resolver mejor lo que ocurría. Se me ocurrió preguntarle si alguna vez había hecho ejercicio. Y la respuesta fue, No, lo odio. claro. Y la mandan a hacer 4 días a la semana de ejercicio, algo que odias, ¿no? Pero si es necesario para la salud. Pero habrá que llegar hasta ahí de alguna manera. No puedes proponerte pasar de 0 a 100. O sea, el tratamiento, en realidad el libro es un manual de terapia, ¿no? Sí, claro. Ay, además los casos me encantaron. Claro. Esos están bien divertidos. Pues esta tarde, en la presentación del libro, voy a explicar cómo se resolvieron los casos. Porque una de las quejas que tuve fue, ¿y qué pasó con los casos? ¿Qué pasó con el niño que no caga? No, con el niño, sí, eso todo está el mundo quiere saber buenísimo. con el niño que no caga, ¿no? Y digo, y entonces hice una masterclass y se apuntaron miles de personas para saber cómo se habían resuelto los casos. Sí, no sé el del niño. Miren, un niño de 3 años que no iba al baño, Claro, no, y sus papás lo forzaban, Exacto. ¿no? Y fueron con el doctor, con el pediatra, y el pediatra le dijo que no tenía nada, y fueron con el especialista, Y el niño no quería y lo obligaban a cagar y claro, me contaban la experiencia porque me decían, vemos que el niño se mueve y entonces le decimos, ¿tienes caca? Y el niño decía, no. Y me decía la madre, es que además miente. El niño de 3 años miente. Sí, tienes caca. Y entonces la llevaban al baño, lo agarraban en el baño, lo forzaban y el niño, claro, se rebelaba. Y venía el papá y el papá se ponía también a la fuerza. Claro, digo, pero cagar es un placer. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden convertir una cosa tan placentera como una cagada en algo tan terrible, no? Y entonces lo que hicimos fue darle la vuelta a la cosa y les dijimos a los padres que queríamos saber cuán estreñido estaba, no sé si se dice así. Sí, así se dice. Entonces, cuán estreñido estaba y teníamos que hacer una siguiente prueba y era que durante una semana lo tenían que dejar. Investigamos con inteligencia artificial, supimos que un niño puede estar hasta 10 días perfectamente sin hacer caca. De tal manera que les dijimos a ellos que les íbamos a dar hora para una semana después, pero que lo que tenía que hacer era justo lo contrario. Cuando vieran moverse, lo tenían que animar a ir al parque a jugar. Le pedimos a la mamá que cogiera una muda, un recambio, unos calzoncillos de recambio, y que tuvieran paciencia con eso. Y entonces el primer día, cuando el niño se empezó a mover, le dijeron, vamos al parque. Y en la misma escalera el niño dijo, pero tengo que ir al baño. Y ellos le decían, no, vamos al parque. No, pero tengo que ir al baño. Y entonces volvieron y el niño hizo caca solo. Y me mandan un mail por la noche y me dicen, mira, Víctor, ha pasado esto. Digo, no se fíen. Esto solo ha podido ser suerte, ¿no? Digo, sigan con lo mismo toda una semana. Al cabo de una semana me anularon la siguiente sesión porque ya estaba cagando 2 o 3 veces a la semana. No, pero los papás hubieran seguido con la terapia. Pero claro, no, ¿para qué? Yo considero que ¿para qué les voy a cobrar por un servicio que ya estaba hecho, no? No, pero seguro tenían ahí algo los papás también. Pero bueno, esto está padre. Yo creo que a lo mejor, híjole, se me hace que me vas a dar terapia. Porque si eres tan diferente a lo que he llevado, Vas a por algo me primero, vas a tener que perdonarme primero. Ya sabes que yo sobre el perdón soy muy buena para eso. Así es que eso no tengo problema. Vale, claro. Pues a tantos años de terapia, para que hoy me salgas con otra cosa. Es que la terapia... Sé feliz. Mira, sonríe. Es que si hay algo que está muy sobrevalorado en la experiencia humana, es la lógica racional. Sí. Si hay algo que nos ha hecho daño como seres humanos es la lógica racional. Tú piensas, la experiencia humana no tiene ninguna lógica. O sea, que haya vida en este planeta no tiene ninguna lógica. No. Mira, he estado mirando esta mañana en internet, he buscado cuántas letras tiene la Biblia y tiene 3.116.000 letras. 3.116.000 letras, la edición Valera, que es la más habitual acá. ¿Qué significa que haya vida en este planeta? Significa que cogió alguien
3.116.000 letras, las tiró al aire y cayó la Biblia escrita. Ajá. ¿Ok? Esas son las probabilidades de que haya vida en el planeta. Entonces, no existe la lógica y la experiencia humana no tiene ninguna lógica. Tú no te enamoraste por lógica, nuestros oyentes no se enamoraron por lógica, nadie eligió su pareja porque dijo, tiene una excelente combinación de tamaño nasal con distribución de las cejas, te enamoras por el olor, por la cara, por el flow, yo qué sé. Y no tiene lógica. Entonces, la terapia ha funcionado desde una perspectiva lógica, aunque busque las emociones, movilizar las emociones, pero siempre desde una perspectiva lógica, y eso la culpa la tiene Freud, el bueno de Freud tiene la culpa. Entonces, hay que entender que la lógica subjetiva humana, cada persona tiene una lógica diferente. Y aquello que funciona para nosotros no tiene por qué funcionarle para otros. Así es, como la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, Claro, lo ilógico. Pero la fe nace de la duda, fíjate, ¿no? La fe precisamente tiene que ver con dudar. Porque uno con la hace como, esperanza. claro, tú haces como ¿qué? Como sí creo, ¿no? Es bonito, ¿eh? Sí. Ya podemos hacer un podcast. Me parece muy bien. que regreses pronto a México. Bueno, ojalá. O nos tomamos unas tapas. Unos carritos ahí, ¿no? No. Muchas gracias. Y compren, por favor, Víctor Amat, Psicología Punk. La verdad es que está muy padre. Yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.